Ya creo que es el último tema, ¿no? Que nos queda para todos los temas de la EDA, que es el de integrales impropias. Acá les comparto primero el Paint para hacer una introducción y después vamos a ir al GeoGebra antes de dar la definición. Miren, nosotros habíamos visto integrales definidas, ¿no? Empezamos con todo lo que sea la suma de las áreas, de los rectángulos, hasta poder definirlas. Ya vimos este tipo de integrales, vimos la conexión que tenían con las primitivas, porque en un principio uno esto no se da cuenta hasta que se demuestra, se enuncia el teorema fundamental del cálculo, y cuando se hizo toda la deducción, y también con el teorema fundamental, usamos dos hipótesis, dos condiciones para poder calcular este tipo de integrales. Una es el intervalo. Nosotros trabajamos con intervalos de longitud finita, intervalos finitos, voy a poner entre comillas, perdón, vamos a primero voy a sacar esto así, no molesta. Intervalos de longitud finita, o sea, la longitud es finita, ¿no? Su delta, a eso me refiero con intervalo finito, obviamente que en ese intervalo hay una cantidad infinita de números. Y también la otra hipótesis es la continuidad de la función en ese intervalo. Esta hipótesis la necesitamos para, por ejemplo, cuando se demostró la regla de Barrow, se pide continuidad, no para la definición en sí misma del integral, se puede pedir algo menos. ¿Qué quiere decir eso? Puede haber una función que sea continua, salvo en un número finito de puntos, donde la discontinuidad sea de salto finito, es decir, hay condiciones no tan fuertes para poder definir la integral entre a y b de f de x diferencial x, puede ser acotada, pero sí para la regla de Barrow nosotros necesitamos la continuidad en el cerrado. Estas dos hipótesis, estas dos condiciones, las estuvimos trabajando en todos los ejercicios hasta ahora, los ejercicios de área, de volumen y los demás ejercicios de valor medio, etc. Lo que vamos a ver hoy son integrales en donde algunas de estas dos condiciones no se cumplen. Puede ser la primera, es decir, vamos a trabajar con intervalos de longitud infinita, intervalos infinitos, donde alguno de estos extremos va a ser el infinito, o los dos, o funciones que no sean continuas en el cerrado. Bueno, vamos a empezar con estas. Eso se llaman integrales impropias, cuando algunas de estas condiciones no se cumplen. Voy a empezar con que no se cumpla la primera. Después hay combinaciones entre ellas, etcétera, ¿no? Pero primero vamos de a poquito. Integrales impropias de primera especie. O en algunos libros dice tipo 1. Primero voy a dar una idea con el GeoGebra de lo que vamos a hacer y después lo vamos a definir. Por ejemplo, voy a empezar con un ejemplo, que es el primer ítem del 37 de la práctica, que es un ejercicio típico. Queremos calcular
esta integral. Obviamente que acá no podemos hacer Barrow, ¿no? Porque por más que sí podamos calcular una primitiva, que es muy sencilla, está en tabla, arco tangente de X, no podemos poner la barrita de siempre entre 0 y más infinito. Eso no tiene sentido. El más infinito no es un número. Ojo que lo hacen. Eso no se puede hacer. Pero bueno, entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo podríamos calcular esta integral? Una idea, nosotros sí podemos hacer la integral entre 0 y un valor cualquiera. Esto sí lo podemos hacer para todo t mayor que 0. Y miren lo que sería, ahora voy al GeoGebra, ¿no? Esto sí lo podemos hacer nosotros. Empezar, acá está la función, calculando entre 0, yo acá le di b, podría ser el t que escribí antes. Claro, para cada b o para cada t mayor que 0, esa integral la podemos calcular. Nos va a dar un valor. Claro, nosotros queremos darle un sentido a este más infinito. ¿Qué sentido se le daría? Bueno, uno va calculando todas esas integrales. Fíjense que ya lo pierdo acá. Vamos a ver si puedo con la ruedita venirme un poco. Ya ni se ve. Es el área, porque la función es positiva, ahí me la está marcando, pero miren esto más que nada. Ese extremo superior lo hago cada vez más grande. Fíjense que llega un momento ahí que tiene un límite. Ese valor de la integral. Es más, voy a cambiar la configuración. Vamos a ponerle 5 decimales para que vean que va cambiando. Tomo ese extremo superior, esa integral cambia, pero tiene un límite. Inclusive esos dos numeritos ya se mantuvieron, después van a cambiar porque, bueno, hasta ahí llegué, 200. Y 200 no es un número tan grande tampoco. La idea es que ese extremo superior, voy a cambiarlo un poquito más, sea cada vez más grande, que tienda a infinito. Ya en el gráfico ni lo puedo ver, pero miren acá la integral. Si uno estaría haciendo una tablita, estaríamos buscando el límite de esa integral cuando este extremo superior tiende a más infinito. Esa es la idea para definir esta integral de primera especie. Yo ahora lo voy a definir y la terminamos. O sea, hay 3 casos acá. Sea una función tal que esta integral existe a ver, si es continua seguro que existe. Después puede ser que haya condiciones un poco más débiles, como les decía yo recién, que tenga alguna discontinuidad de salto finito, pero nosotros trabajamos con funciones continuas. Si es continua, va a existir. Obviamente si es continua para todo t mayor o igual que a. Y acá viene la definición.
con la idea que di recién. Calculamos la integral entre a y un extremo superior y lo vamos a hacer tender a más infinito. Esa es la definición de este tipo de integrales. Ahora voy a terminar esta y después pasamos a otra definición. Fíjense que nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular esta integral. Esta integral nos va a quedar en función de t. Y luego, con las técnicas de límite que conocemos, calcular el límite. Con las técnicas de límite que vimos en la unidad 2, con L'Hopital, con lo que son límites inmediatos. Ya después es un límite. Voy al ejemplo. Cualquier cosa me preguntan. Ahora voy a mirar el chat. Entonces, esta función es continua en todo R, también en 0 más infinito. Cambiamos este extremo superior, que es donde está nuestro problema, por una variable. Yo la llamo t, ustedes pueden llamarla con otra letra, como quieran. Esa variable es la que va a tender a más infinito. Calculamos esta integral definida, que es lo que yo les mostré en GeoGebra para cada valor de t. GeoGebra iba calculando las diversas integrales, ahora lo vamos a hacer en forma genérica, nos va a quedar el t genérico. Si esta integral se realiza por algún método de integración, lo hacemos aparte. Como es inmediata, ya tenemos en tabla. Una primitiva es arco tangente de x, Barrow entre 0 y t. Mientras dejo un ratito para que vayan copiando, veo, a ver, no tengo el chat, bueno. El primer caso que vamos a ver. Lo evaluamos en t. Acá tenemos un número, arco tangente de 0 es 0, y después tendríamos que tomar este límite para t tendiendo a más infinito de la función arco tangente. A ver si alguien se acuerda de esto. Es un límite inmediato, sale directamente recordando esta función. Yo ahora la voy a graficar en GeoGebra, pero bueno, si alguien se acuerda, mejor. Tengo que cambiar acá el chat. Esta función la trabajamos bastante, además de que esta primitiva se trabajó bastante en integrales de la forma. La damos siempre como ejemplo de una función que tiene dos asíntotas horizontales distintas. Ahora la voy a graficar, pero un ratito y la grafico. Sí, Claudio, muy bien, pi sobre 2. Sí, miren, acá la tenemos.
Ahí está. Cuando t tiende a más infinito, tiene límite pi sobre 2. Perfecto. Ese es el valor de la integral definida. De esta integral impropia. Pregunta. Vuelvo al GeoGebra, saco un poquito estas, muestro esta de nuevo. Agrandar un poquito acá. ¿Se podrá considerar esta integral como el área que forma el gráfico de esta función con el eje X en el primer cuadrante? ¿Qué les parece? Podremos decir que es el área de todo esto, no tiene un tope esta área. Tiene acá un límite en 0, el eje X, pero no acá. ¿Podremos decir que pi sobre 2 es el área bajo la curva en el primer cuadrante? ¿No les parece nada? ¿Sí o no? A Agustín le parece que no. ¿Por qué, Agustín? A ver. No, es el valor exacto, no es el valor aproximado. El valor aproximado sí, se puede decir que es el área. El valor aproximado sería este, por ejemplo, porque yo me paré en un punto. Pero si lo hago tender a infinito, este valor es exactamente el área. ¿Sí? Se puede considerar, pensando en que todo está definido como un límite, ¿no? Sí. Es el área. Así que si está planteado como un área, por ejemplo, en vez de decir calcular esta integral, el ejercicio dice calcular el área que forma el gráfico de esta función con el eje X en el primer cuadrante, pondríamos unidades de área o unidades cuadradas. Sí es el área. El área en todo el intervalo. El valor aproximado sería si lo cortamos en un punto. Este es el valor exacto. Bueno, esta es la definición si tenemos más infinito. Vamos a ver si tenemos menos infinito del otro lado. O sea, tenemos una función, la integral entre t y a existe, esto quiere decir lo podemos calcular para todo t menor o igual que a, entonces definimos, muy parecido con la misma idea, ahora vamos a hacer el ejemplo menos infinito 0 de esa función, donde está el problema ese es el límite de integración, lo cambiamos por una variable que la vamos a hacer tender a menos infinito. Yo no cambio el nombre de la variable, siempre me mantengo con t, pero ustedes si quieren pueden cambiarlo.
Fíjense que en GeoGebra ahora sería estaríamos del otro lado. ¿Eh? Vamos calculando. Bueno, lo que pasa es que no se nota que varía acá porque enseguida, fíjense que ahí está en 0, menos 2,5, menos 13. Bueno, pero lo que sí tienen que ver es esto. Va variando esa integral definida y tomamos el límite. ¿Cómo les parece que tendrá que dar esa integral? De acuerdo a la característica de la función. Vamos a hacer ese ejemplo. Miren, ¿cómo les parece que tendría que dar de acuerdo a lo que hicimos antes? Claro, supones bien, Claudio, porque es par, así que tendría que dar pi sobre 2, exactamente. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, dar límite, tomamos el límite, cambiamos donde tenemos nuestro problema, que es en menos infinito, lo cambiamos por una variable t y hacemos tender a menos infinito. Primero calculamos la integral definida, es inmediata, una primitiva es arco tangente de x. Esto lo hago rápido porque es muy parecido a lo que hicimos recién. Primero en 0, cuidado, luego en t, esto da 0 y ahora hay que recordar nuevamente la función arco tangente, lo que les decía antes. Arco tangente de x tiene dos asíntotas horizontales distintas. Es una función impar. Acá la tenemos. Borro un poquito este y este. Estaríamos de este lado. La otra asíntota es menos y sobre 2. Ahí la tienen. Entonces, este límite para t tendiendo a menos infinito es igual a menos pi sobre 2. Con este menos, da lo mismo, claro. Es una función par. De los dos lados está dando igual, ¿sí? A ver hasta ahí si me quieren preguntar algo. Porque me falta una definición más. Uy, Gustavo, me preguntaste otra cosa. Sobre algunos ejercicios, bueno, yo voy a terminar esto. Esto es largo, más o menos a las 10. Después, no sé, Adriana, si podré. Sí. Bueno, sí. Hasta acá, de nada. Hasta acá, ¿cómo van? Porque me falta una definición más sobre este intervalo no acotado. El intervalo es el que no está con. ¿Se entendió? Bueno, ahora, fíjense que este límite nos dio un número, ¿no? ¿Nos podría haber dado infinito? Sí. ¿Podría haber sido un límite que no exista? Sí. Entonces, depende del resultado, esas integrales tienen un nombre, que lo voy a definir ahora. Si el límite
planteado. El tema 1. ¿Es finito? Diremos que el integral es convergente. Si el límite es infinito, más infinito, menos infinito, diremos que la integral es divergente y si el límite no existe, oscilante. Algunos libros esta última posibilidad no la dan, lo involucran todo en divergente, pero bueno, no es lo mismo para mí que el límite de infinito y que no exista. Si el límite no existe, diremos que la integral es oscilante. A veces el ejercicio puede venir así. En vez de decir calcular, puede decir, bueno, esta integral es, o determinar el carácter de la integral. O determinar, y quiere decir esto, determinar si es convergente, divergente o oscilante. O puede preguntar, ¿esta integral es convergente? ¿Es divergente? Entonces, bueno, ahí tienen las tres posibilidades. Dicho esto, podemos definir la tercera posibilidad. Fíjense que nosotros vimos entre A y más infinito, entre menos infinito y A. Me faltaría entre menos infinito y más infinito. Que ojo, no se toma en un mismo límite, sino que se define de la siguiente manera. Si estas dos integrales son convergentes, o sea, las dos dieron un número, no necesariamente el mismo, ojo, Entonces, definimos esta integral como la suma de las dos. Esta igualdad no la podemos escribir si no sabemos el carácter de estas por separado. Entonces, primero hay que hacer estas. Si las dos son convergentes, no necesariamente iguales, yo ahora las voy a sumar a las dos que hicimos, pero bueno, en este caso era una función par y la partimos a la integral en cero. Si la hubiésemos partido, o sea, este número A no sería 0, sería otro número, no nos hubiesen dado igual. Pero la suma, obviamente, al final de todo da lo mismo. Entonces, como ejemplo, como ya sabemos que esas integrales son convergentes, puedo escribir la igualdad. Vuelvo a repetir. Lo hago porque ya sé que son convergentes. Son iguales porque la función es par y este punto es 0. Si no hubiese sido 0, obviamente que no van a ser iguales las dos, pero si la suma nos va a dar lo mismo, que es pi.
Y si lo estamos interpretando como área, sería pi unidades de área, unidades cuadradas, etc. Entonces, cuando el intervalo no es acotado, de longitud infinita, tenemos tres posibilidades. Que el límite superior tengamos más infinito, en el límite inferior menos infinito o en los dos. Esas son las tres definiciones. Cuando terminen ahí, vamos a pensar el ejercicio 41. A ver, 41. Dice, hallar el área de la región del plano comprendida entre la curva y su asíntota. A ver, ¿cómo lo...? Supongamos que es un ejercicio que tienen que hacer en una EDA y dicen, bueno, a ver, ¿cómo empezaría? Hallar el área de la región del plano comprendida entre esta función y su asíntota. Claro, primero hay que buscar las asíntotas, de forma que uno tenga idea de lo que tiene que hacer. Bueno, esta función tiene dominio en todo el conjunto de números reales, no tiene asíntota vertical porque es continua en su dominio, es cociente de funciones continuas y el denominador nunca se hace cero, ojo, por eso no tiene asíntota vertical, no porque el dominio son los reales. No tiene asíntotas verticales porque es continua en todos los reales. ¿Qué les parece? ¿Tendrá asíntota horizontal o tendrá asíntota oblicua? De acuerdo a la forma de esa función. ¿Es una función racional? Horizontal. Bien, Facundo. Tiene cociente de polinomios del mismo grado. Sí, en 1. Perfecto. Vamos a calcularlo. Tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Podemos aclarar que los grados son iguales y por lo tanto es el cociente de coeficientes principales. Podemos sacar factor común x cuadrado. Podemos hacer L'Hopital, bueno, un montón de tres maneras distintas para resolver el mismo límite. Igual 1 es asíntota horizontal. Bueno, vamos a graficar a ver cómo es la cosa acá y después vemos cómo seguimos. Tenemos entonces la función 1 menos x cuadrado a ver si la grafiqué mal porque la asíntota me está dando es x cuadrado menos 1, ¿no? Al revés me parece que la puse. Ahora la voy a mirar igual. Ahí. Bueno, ¿cómo seguirían ahora? Hay que hallar el área que forma la curva con su asíntota. Dijeron, primero calculamos las asíntotas. Bueno, listo, tiene esa única asíntota, no tiene más.
Ahora, área entre curvas. Entre -1 y 1, que son las raíces. Pero a ver, acá no hay ningún... O sea, yo supongo que Gustavo me estás diciendo hasta acá, hacer esto. Pero ¿por qué eso? Hasta ahí. Ah, claro, fíjense que pide toda el área, no solamente en ese intervalo. Si se cortarían en este intervalo, bueno, interpretamos que justamente si hay intersección, que sí, pero no hay intersección entre ellas. No hay intersección entre ellas. Miren, vamos a hacerla. Vamos a plantear la intersección para que se convenzan. No hay intersección entre la asíntota y la función. Vamos a hacer el sistemita, así queda todo bien. Hacemos igualación. Hago un pasaje. Lo estoy haciendo rápido porque es muy fácil. Podemos cancelar x cuadrado y nos queda x1 igual a -1, que es un absurdo. Esto no es cierto. Entonces no hay intersección. Si hay intersección lo hacemos entre las intersecciones, pero no hay. Entonces, justamente, como dice Claudio, ¿entendiste, Gustavo? Perfecto. Facundo, tendríamos que hacer entre menos infinito y más infinito. Entre curvas, o sea, la función mayor menos la menor. Bueno, voy a plantear eso y después vemos cómo lo dividimos y demás. Ahora, ya que el área sería entre menos infinito y más infinito de la función mayor menos la menor. Esto de mayor y menor lo estamos viendo en el gráfico. Si no, también se puede hacer una cuentita, se puede hacer la división entre los polinomios y ahí sale bien que uno es mayor que la función f. Hago la cuenta. Primero, todavía no estoy planteando la integral impropia, solamente estoy haciendo esta cuentita de acá. A ver qué queda. Saco denominador común. Nos quedó un 2 que lo voy a sacar fuera de la integral. Y fíjense que nos quedó la integral de antes, la que calculamos recién. No la voy a volver a hacer. Pero si esto es un ejercicio de un examen, obviamente tienen que dividirla entre menos infinito y 0, 0 más infinito o cualquier otro punto. No se puede calcular en una sola integral, en un solo límite. No lo hago porque ya lo hicimos. Cuidado con eso. Unidades cuadradas, unidades de área. Nos había dado pi. Esto después lo van a usar en estadística. A ver si nos había dado pi. Sí, acá. Acá está. Nos había dado pi. Por lo tanto, esta, como tenemos el 2 pi. Bueno, yo no lo hice porque lo hice antes, Ojo con eso. Si me quieren preguntar algo,
sino el que quiera empezar, que ya terminó, 37G. Estoy mirando el chat si me quieren preguntar algo o abren los micrófonos. Bueno, si no, no. A ver, empiecen planteando este. Fíjense en cuál de los tres casos estamos. ¿Cómo lo plantearían? A ver, estamos en el primer caso, ¿no? Tenemos el límite superior más infinito. ¿Dónde está el problema? Lo cambiamos por una variable. Y esa variable la hacemos tender a más infinito. Bueno, el tema acá es calcular ahora esta integral definida. Hay que buscar una primitiva de esa función y no es inmediata. ¿Qué método de integración les parece que hay que hacer ahí? Lo vamos a hacer en un cálculo auxiliar. Claro, es de fracciones simples, sí, sin duda. Vamos a hacerlo acá y después lo llevo al ejercicio. Cálculo auxiliar. Las raíces están servidas, son 2, menos 2 y menos 3. Fíjense que esta función es continua acá. Cuidado con eso. Puede ser que tenga alguna discontinuidad de salto infinito, entonces tenemos que dividir la integral. Todavía no lo vimos a eso. Es continua en ese intervalo. Las raíces son menos 2 y menos 3, las raíces del denominador, raíces reales simples, por lo cual tenemos dos fracciones simples, una para la raíz menos 2, otra para la raíz menos 3. Bueno, hagan las cuentas y me dicen cuánto les da. Igual en numeradores, todo, no lo voy a hacer, Así que háganlo ustedes, a ver. Obviamente esto no se puede hacer acá, ¿no? Por más que no sea T, cuando calculamos este tipo de integrales, tenemos que hacerlo en un cálculo auxiliar. Uno y menos 1. Así, Agustín, en el mismo orden lo tenés vos. X más 2, A, así, igualito que yo. Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, no sé si a todos les doy igual, si no, chillen. Me dicen. Sería cuestión de poner acá, ¿no? Un 1, X menos X y 3 menos 2. Perfecto. Entonces, miren que termino de resolver toda la primitiva acá en el cálculo auxiliar. Nosotros, esta integral, la primitiva que estamos buscando, la podemos escribir, a ver qué escribieron por acá. Ah, perfecto. La pudieron escribir como suma de fracciones simples. 1 sobre X más 2 menos 1 sobre X más 3. Lo dividimos en dos integrales indefinidas. Podemos resolverlo en forma inmediata porque si hacemos una sustitución, los diferenciales de X y de Z son iguales. Así que esto ya lo vimos un montón de veces. El logaritmo de módulos de X más 2. Y acá les recomiendo sí o sí escribirlo en un solo logaritmo. Ahora vamos a ver por qué. No lo dejen así. Ahora voy a explicar por qué. Esa sería la primitiva que vamos a llevar
al ejercicio. Primero la voy a llevar sin módulo, porque estamos trabajando con X positiva, inclusive mayor que 2. Todo esto es positivo, no necesito las barras. Y acuérdense que cuando calculamos una integral definida, buscamos primitiva. C no lo voy a escribir. También podemos pensar que con un extremo se suma y con el otro se resta. Entonces nos venimos a la integral impropia. Y con lo explicado lo escribo a la primitiva así. Expliqué que no escribí las barras porque x es mayor o igual que 2 y escribí una primitiva. Muy bien. Dicho esto, evaluamos en t y luego le restamos el valor en 2. A ver hasta ahí, si me entendieron, miren, terminamos de calcularla, nos fuimos a la integral que estábamos calculando. A ver, si quieren que repita algo. Perfecto, bueno. Menos mal que tenemos a Gustavo que nos contesta, Agustín, Claudio. Yo siempre cuando estoy en el aula digo, miren si ustedes preguntan algo y yo no les contesto y los miro nomás. Me dice, profe, quiero hacer el ejercicio tal porque no me salió. Cric, cric, cric. Feo, ¿eh? Bueno, vamos, a ver, ahora hay que tomar límite. Límite para t tendiendo a más infinito. Esto es un número. ¿Y este límite cómo lo harían? A ver. Los demás que están por ahí, que no sean Agustín, Gustavo, Claudio, Facundo, Ariana. Los demás. Bueno, sí, sustituyo entre comillas por infinito, da infinito sobre infinito. Es una indeterminación lo que está el argumento del logaritmo. Ojo, no van a escribir infinito acá más 2 o algo, ¿no? No, por favor. Este es el indeterminado. ¿Cómo resolverían ese cociente? Es muy fácil. ¿O cuánto da? El argumento del logaritmo. Claro, podemos otra vez. Función racional, cociente de polinomios. Tenemos 3 posibilidades. O pensamos que son del mismo grado y por lo tanto el límite es cociente de coeficientes principales, lo aclaramos. Hacemos L'Hopital, posibilidad 2. Sacamos factor común t, posibilidad 3. En cualquiera de las 3 el límite es 1. Lo dejamos aclarado. Entonces, con ese cálculo auxiliar y sabiendo propiedades del límite, sabemos que el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, por lo tanto, todo esto tiene límite logaritmo de 1, límite de una constante, la misma constante.
logaritmo de 1, 0, y este menos lo voy a tomar como exponente de la base de este argumento, que daría logaritmo de 5/4. Por lo tanto, la integral es convergente. Da un número. Cuestiones importantes para tener en cuenta para ahora y para cualquier examen. Si ustedes lo dejan así, no lo pueden hacer. Por más que sea infinito menos infinito, es una indeterminación, no la saben resolver. Hay una forma de hacer L'Hopital cuando uno tiene cociente, resta de infinitos y no puede sacar denominador común, pero nosotros no la vemos y además es totalmente complicada con estas funciones. Sí o sí hay que hacer propiedad de logaritmo, de otra forma no sale. Obviamente infinito menos infinito no es 0, ojo, que a veces lo ponen. Pregunta, supongamos que terminamos de resolverla y el ejercicio pregunta: ¿el valor obtenido es igual al área que forma el gráfico de la función con el eje X en ese intervalo? ¿Qué contestarían o qué harían para contestarlo? El valor obtenido es el área que forma el gráfico de la función y el eje X para X mayor o igual que 2. Sí. Bien, Agustín, ¿por qué? No es raro. Estuviste calculando un montón de límites para t tendiendo infinito, Gustavo, y te daba finito. No es raro. Pongámosle que te hubiese sido un ejercicio de un límite en la unidad 2. No tuviese resultado extraño. T tiende a infinito y el límite es finito. Vimos 500.000 ejemplos de límites con t tendiendo a infinito que el valor daba finito. Son todas definiciones, ¿no? Lo que quiere decir esto es que para t mayor que un cierto valor, justamente este límite, digamos este valor menos logaritmo de 5/4 es menor que epsilon. Claro, lo que pasa es que lo que vos te hace ruido es que no tenga un extremo superior que la corte al área. Eso es lo que a uno le cuesta entender. Y obvio, a mí también me cuesta entender eso, no digo que no. Pero son definiciones a través de un límite, ¿sí? Bueno, a ver, cuando uno contestaría esto, ¿qué tendría que mirar para contestar? Si la función es positiva. Fíjense que nuestra función es positiva. Podemos hacer un cuadrito de signos. Y no lo dije recién, ¿no? Cuando dije no necesito las barras de módulo en x más 2 y x más 3, ahí está. Esta es nuestra curva. Voy a abrir un poquito. Miren cómo se pega, ¿no? Si uno quiere de ahí, los valores son tan chiquitos. Miren el eje Y. Para que puedan notar algo, ¿cómo lo tengo que abrir? Y eso que no estamos en el infinito, ¿no? Para nada. 14, 15. Nosotros estaríamos entre 2. Son valores muy chiquititos y más infinitos. Sí, la contestación es sí, porque la función es positiva en el intervalo y para justificarlo bien pueden hacer un cuadrito de signo, pueden decir que si x es mayor que 2, x más 2 es mayor que 4, este es mayor que 5 y por lo tanto ese denominador es mayor que 20. Justificado. Bueno, muy bien. Estoy tratando de hacer un ejemplo de cada uno en donde el método de integración sea diferente.
Fíjense que acá nuestro método de integración fue integrales inmediatas. Acá hicimos fracciones simples. Voy a definir las integrales impropias de tipo 2. Y vamos a hacer los otros dos métodos que nos quedan, sustitución y partes. Entonces vamos con las demás. Integrales, acuérdense de dónde empezamos, ¿no? Empezamos con que si alguna de estas dos condiciones no se cumplía. Intervalo no acotado, lo que vimos ahora vamos a ver función no acotada en el cerrado. Son integrales impropias de segunda especie o tipo 2. La carpeta. Por ejemplo, voy a empezar con un ejemplo, como hicimos antes, después la definimos. Fíjense el ejercicio 38. Dice, calcular el área del recinto determinado por 1 sobre raíz de x, su asíntota vertical y la recta x igual a 4. Vamos a empezar con este. El dominio de esta función es 0 más infinito, 0 abierto, reales positivos. Fíjense que está la raíz, pero está en el denominador. ¿Dónde buscaríamos asíntota vertical? Porque ahí pide su asíntota vertical. Claro, en x igual 0. Menos mal que los tenemos. A ustedes 4 o 5. Sí, bien, Leila, muy bien. ¿Dónde estabas? Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Por izquierda no tenemos imágenes. Es más infinito. X igual a 0 es asíntota vertical por derecha. Miren cómo es la curva y lo que está pidiendo. Vamos a ir uno nuevo. A ver si me toma la integral. Porque es impropia. Sí, ahí la tomó. Esto nos está pidiendo el área que forma dice, hallar el área del recinto determinado por la función su asíntota vertical y x igual 4. Claro, ¿qué pasa acá? Hay una discontinuidad de salto infinito en 0. Nosotros no podemos hacer la regla de Barrow. ¿Cómo haríamos? Muy parecido a lo que hicimos hoy. Vamos a tomar una variable, el mínimo, sí, va a ser 0, no lo va a tomar, bueno, vamos a hacer 0,1. El máximo, como estamos en 4, vamos a hacerlo en 2. Y lo que tomamos es esa integral entre ese valor y 4 y esa variable, a ver,
Acá estoy haciendo algo. Ah, sí, me lo está tomando. Ahí está, miren. Esa variable la vamos a hacer tender a 0. Lo mismo que hicimos antes. Como no podemos calcular entre 0 y 4, vamos a cambiar ese 0 por una variable, que es lo que yo hice acá, ¿ven? El b, lo cambié por el 0 y la vamos a hacer tender a 0. Exactamente igual. Ahí me quedó en 0,1 porque yo lo puse así al deslizador. Bueno, antes de hacerlo vamos a definirlo, después lo hacemos. Como hicimos hoy, igual, igual, igual. Tenemos 3 casos. Primer caso, sea f continua. Acá ponemos las condiciones. En AB, fíjense que el problema está en el extremo inferior del intervalo. X igual a asíntota vertical por derecha o, lo que es lo mismo, una discontinuidad de salto infinito. Definimos, son todas definiciones. Y otra vez la misma idea. ¿Dónde tenemos el problema? Que para nosotros es en A. Lo cambiamos por una variable. Yo sigo trabajando con T, hay algunos que trabajan con epsilon o con otra letra, después es lo mismo. Yo siempre les pongo la misma letra para no confundir. Y esa variable la hacemos tender a por derecha. Piensen que estamos trabajando, voy a hacer un segmentito. Nosotros estamos trabajando en A, B. Entonces tenemos que hacerla tender por derecha. Dicho esto, hacemos la integral que nos planteaba el ejercicio. Perdón, me equivoqué acá. ¿Cómo calculamos esa integral? Como siempre, esta es inmediata. Esto es x a la menos un medio. Bueno, voy medio rápido. Espero que terminen de copiar y lo terminamos ahora. Copiar la definición, terminamos el ejercicio 38 y vamos a hacer otro de este tipo, con la discontinuidad en el extremo inferior. X a la menos un medio le integramos como x a la un medio sobre un medio. Primero en 4 y luego en t. O sea, sería 2, un medio dividiendo es 2 multiplicando, raíz de 4 menos 2 raíz de t. Este es un límite inmediato, directamente da 4, 2 por 2, este límite da 0. Unidades cuadradas, unidades de área, porque el ejercicio viene preguntando el área. Si no estaría esa consigna, bueno, diríamos 4. Y también se llama que la integral es convergente, ya lo voy a aclarar. Lo voy a aclarar un poquito más abajo. Primero voy a hacer otro ejemplo.
A ver si van bien, me quieren preguntar algo. Si no, vamos a plantear el 37J con otro método de integración. Todo bien. Bueno, genial. 37. J. Fíjense que el logaritmo de x tiene en 0, x igual 0 es una asíntota vertical por derecha. Estamos en las condiciones de recién. Y para el 0 abierto y 1 cerrado es continua. Bueno, entonces esta integral se define, donde tenemos el problema, cambiamos por una variable. Y ahora tendríamos que calcular esta integral definida. Para eso necesitamos una primitiva del logaritmo de x, que no la podemos hacer ahí porque se hace por el método de partes. Bueno, háganla y me dicen cuánto da. Está muy sencilla. Acuérdense que cuando tenemos una sola función hay que tomarla para derivar y para integrar diferencial x. A ver, les dejo un ratito para que calculen esa primitiva. Siempre se hace aparte si el método no es integral inmediata. Cálculo auxiliar, prolijo, como dice Adriana. A ver si alguno ya lo tiene. Ah, lo habíamos hecho. X logaritmo de x menos x. Sí, este es muy conocido. Bueno. X logaritmo de x menos x. Perfecto. Entonces, miren lo que pasa acá. Escribimos la primitiva, una primitiva. Ojo que este es un cálculo auxiliar. Lo reemplazamos en 1 y ahora en t. Cuidado que acá me queda más t, ¿no? Porque se resta todo en t. Cuando vamos a evaluar el límite, esto da menos 1, este da 0, menos 1, este límite da 0. Este es el tema. Este límite es indeterminado, 0 por infinito. Tenemos que hacer L'Hopital, no se puede resolver acá. No se puede resolver un L'Hopital, salvo que dividan todo el límite en 4 límites. Si no, no. Entonces, hago un cálculo auxiliar para ese límite. Cuidado con eso. Este seguro que ya lo hicimos también en L'Hopital, Igual lo hago acá. Conviene llevar es 0 por infinito, una se lleva al denominador, lo hago rápido por eso justamente. Y conviene llevar t como 1 sobre t. Y ahí recién hacemos L'Hopital, infinito sobre infinito. Derivamos. Se pueden simplificar las t, quedando menos t como cuenta de todo eso y el límite 0. Ojo con eso, porque muchas veces ponen 0 directo, como el infinito menos infinito que dije antes. Ojo. Y la integral da menos 1, es convergente. Ya lo voy a escribir, todavía no lo dije. Quiero definir que el problema esté en el extremo superior. Pregunta mientras terminan. ¿Ese menos 1 es el área que forma el gráfico de la función con el eje X entre su asíntota vertical y 1?
¿Sí o no? Este menos 1 es el área que forma la región entre x igual 0, 1 y la función logaritmo de x y el eje x. No. Claro, Leila, ya si es negativo, imposible que sea el área, eso ya le tiene que hacer ruido. La justificación, fíjense que la función es negativa en ese intervalo, esperen que lo voy a correr, lo quería correr, ahí está. No, por el Si coseno. quisiéramos el área, es menos logaritmo de x y ahí daría 1. Bueno, perfecto. Segunda posibilidad. Vamos a agrandar un poquito acá. Segunda posibilidad. F continua. En el intervalo A cerrado, B abierto. X igual B, asíntota vertical por izquierda. O lo que es lo mismo, una discontinuidad esencial de salto infinito. Por izquierda si quieren. Se hace muy parecido. Se cambia el problema, digamos, la B, el extremo superior, por una variable y esa variable se hace tender a B por izquierda. Por ejemplo, voy a hacer con el método que nos está faltando, que es sustitución, pero me voy a inventar algo parecido al K, para que la discontinuidad esté en el extremo superior. No. Esperen. Tengo que poner acá, si quiero coseno, no está ahí. No. Si tiene que ser parecido, vamos a poner así. Menos seno de x. Para no poner un menos en la raíz, quería. No importa, lo dejo con coseno, pero le cambio los extremos. Vamos a poner pi sobre 2. Y acá vamos a poner 0. Ahí está. Ahí está. Esta función coseno de x es positiva en 0 pi sobre 2. Es cociente de funciones continuas en el intervalo, pero ojo, el límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda da infinito, ¿no? Porque daría 1 dividido 0, entre comillas. A ver, la voy a graficar así. No tengo dudas. Es seno de x dividido raíz de coseno de x. Ahí está. Nosotros estaríamos, a ver, x igual pi sobre 2. Ahí.
Acá estamos. ¿Mm? Tiene una asíntota vertical por izquierda. Y es continua en el resto del intervalo. Bueno, aplicamos la definición de recién. Todo infinito. Acá es como si estamos justificando porque uno tomaría integral impropia, ¿no? Sería un cálculo auxiliar también. Entonces, límite cuando t tiende a pi sobre 2 por izquierda, o sea, el problema está en el extremo superior, lo cambiamos por una variable y hacemos tender esa variable a pi sobre 2 por izquierda. Esto lo voy a separar, así no queda confuso. Bueno, ¿cómo resolvemos? No sé qué me quisiste poner, Gonzalo. XD. Pero bueno. ¿Cómo resolvemos esta integral? ¿Cómo buscamos una primitiva? Por el método de sustitución. Lo hacemos aparte, en un cálculo auxiliar. Es el único método que se podría hacer acá también. De los otros no, salvo que sea inmediato, obviamente. Pero bueno, siempre se confunden en cambiar los extremos de integración, así que lo hacemos en un cálculo auxiliar. Buscamos una primitiva de esta función. ¿Cómo nos damos cuenta que es método de sustitución? Bueno, porque justamente el diferencial de coseno de x es muy parecido a lo que tenemos en el numerador. Salvo por un signo. Se puede hacer acá, los extremos, alguno de los extremos va a quedar en t, este de acá, ¿no? Pero como digo, no conviene porque se confunden mucho. Entonces, nos queda menos diferencial z sobre raíz de z. Podemos sacar el menos, pensar 1 sobre raíz de z como z a la menos 1/2 e integrar. Fíjense que acá terminamos todo, escribimos constante de integración, todo porque estamos calculando primitivas. Lo terminamos todo, hacemos el cambio de variables para que nos queden x. Y cuando lo llevamos a el ejercicio de definida, escribimos una primitiva. Una primitiva es 11 igual 0, por ejemplo. Así que vuelvo acá. Voy a hacer un ratito primero a ver ahí. Y después volvemos a la que estábamos haciendo. Bueno, menos 2 raíz de coseno de x. Entonces, copiamos una primitiva. Entre 0 y t. Primero en t. Menos 2 raíz de coseno de t, menos, guarda, menos 2 raíz de coseno de 0. Este límite da 0, es inmediato, y nos queda 2.
es convergente. La función es positiva, entonces es igual al área 2 unidades cuadradas que forma el gráfico de la función con el eje X en el intervalo 0, pi sobre 2 abierto, ¿no? Con su asíntota vertical. Y ahí tienen ejemplos de todos los métodos dentro de impropias. Bueno, nos faltaría ver cuando la discontinuidad está en el interior del intervalo, la discontinuidad esencial de salto infinito. Para eso tenemos que definir lo que hicimos antes, cuándo es convergente, cuándo es divergente, que es lo que voy a hacer ahora antes del tercer caso. Espero un ratito para que terminen de copiar. Entonces, vamos a poner una línea acá. Tenemos, si el límite indicado es finito, diremos que la integral es convergente, igual que antes. Hasta ahora vimos todas convergentes, de casualidad. Si es infinito, diremos que es divergente Bueno, entonces la tercera posibilidad es f continua en todo el intervalo, salvo en un punto del interior del intervalo, adentro del intervalo, o sea, con esto quiero decir que no son los extremos del intervalo, donde tenemos una asíntota vertical o discontinuidad de salto infinito. Si las dos integrales son convergentes, entonces definimos la integral entre A y B como la suma de las dos. O sea que la discontinuidad está entre A y B. Cuidado que a veces son más difíciles de identificar. Uno no se da cuenta que es impropia, ¿eh? Siempre analicen la continuidad de la función cuando vayan a calcular una integral. Por ejemplo, que hay en la práctica podría ser el 37 Elie. Fíjense que esa fracción, ahora la voy a escribir factorizada, no, sí, el denominador, el polinomio denominador tiene raíz en 2 y en menos 3.
y el 2 está en el intervalo 0,4. Y en los demás puntos de 0,4 la función es continua. Estaríamos en este tercer caso. ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular la integral entre 0 y 2 y entre 2 y 3. Voy a empezar por esta. Si las dos nos dan convergente, escribimos igual a la suma de las dos. Ojo que acá no va igual a la suma de las dos, ¿eh? No. Va siempre y cuando den números. Si no, no. Entonces, vamos a empezar por esa. Obviamente da lo mismo que empecemos por 2, 4. Cualquiera. Empecemos entre 0 y 2. Ahora, como nuestro problema está solo en el límite superior, cambiamos el problema por t. ¿Dónde está el problema? Y tenemos que calcular esta integral. Bueno, fracciones simples. A ver, les dejo un ratito para hacerlo y lo terminamos. 2 elevado a la 3/4, ¿en cuál? Gustavo, mirá que no hice el K, ¿eh? No era el K, tal cual. Era una modificación. O sea, la función es parecida, fíjate. No, es que no es el mismo, es parecido. Yo dije, lo voy a reformar para que esté la discontinuidad en el extremo superior. Bueno, no hay problema. Bueno, a ver, hacemos este. Cálculo auxiliar. Denominador con 2 raíces reales simples. Bien fácil, es lo más fácil que nos podría tocar. Igualamos numeradores, sean ordenados, dejen todo indicado. Y ahora hacemos o sistemita o reemplazamos. Por ejemplo, para 2. No, me equivoqué. 5. A es un quinto. Y para menos 3, me quedé sin pizarrón. B menos un quinto. Terminen de resolver la integral acá. Un quinto sobre x menos 2 menos un quinto dividido x más 3. Son las dos inmediatas, podemos sacar factor común un quinto. Y podemos hacer lo que hicimos antes de llevarla a un solo logaritmo. Siempre cuando hay varios es conveniente también para las cuentas, no tener tanta cuenta de logaritmo, así se reduce bastante. Esa sería la primitiva, la familia de primitivas. Ahora vamos a escribir una. Ay, gracias, Agustín, sí. No pasa nada, Gustavo.
y esa primitiva, una primitiva, la vamos a llevar arriba. Espero un ratito, así terminan con eso y calculamos el límite. Bueno, voy acá, entonces. Un quinto. X menos 2. Fíjense que necesitamos el módulo, cuidado. X es más chiquito que 2. Primero en T. Álvaro, no pensé que te van a venir a buscar el coso. Y después en 0. En 0 quedaría menos 2 tercios, pero el módulo de menos 2 tercios, cuidado. Bueno, si t tiende a 2, el argumento del logaritmo tiene límite 0. Por lo tanto, el logaritmo tiene límite menos infinito. Fíjense que es divergente, así que ya no seguimos para calcular la otra, la que nos faltaba, de 2 a 4. Si una es divergente, ya no definimos entre 0 y 4. En algunos libros hay una definición, pero bueno, nosotros no lo vemos. Divergente. Ya no se puede calcular la integral entre 0 y 4 porque solamente está definida cuando las dos son convergentes. Bueno, hasta acá todo un pantallazo, ahora se los voy a subir